Vamos a dar una breve explicación de lo que correspondería a las revisiones para revisiones geotécnicas para cimentaciones superficiales. En este caso vamos a indicar rápidamente cuatro objetivos, que son los antecedentes, ejemplos de lo que serían algunas cimentaciones superficiales, definir lo que es la capacidad de carga y vamos a hablar del criterio que es comúnmente usado para las revisiones geotécnicas en cuanto a capacidad de carga, que es el criterio de Tersay. Bien, una de las definiciones básicas de lo que sería una cimentación, pues es que es la parte de la estructura que transmite la carga de esta misma hacia lo que es el suelo. Básicamente eso es lo que nos han explicado, nos han enseñado anteriormente, pero un complemento de lo que correspondería a dicha definición es que la cimentación debe de cumplir con dos, por el momento, nada más vamos a comentarlos, dos criterios de estabilidad. Uno que es que el suelo no presenta ruptura física y eso tiene que ver con una revisión por capacidad de carga. Y el segundo es, y la segunda es la que correspondería con el cálculo de asentamientos, que en este caso ya vimos cálculo de asentamientos anteriormente. Por lo tanto, ahorita vamos a enfocarnos nada más en lo que correspondería a la capacidad de carga. Y bueno, pues también hay que establecer que hay dos tipos de cimentaciones de manera bastante general, eh, las cuales son las que indicamos como superficiales y las profundas. No voy a abundar tanto en el tema porque ya sabemos que las superficiales pues, pueden englobarse lo que son las zapatas, losas y cajones. Y en cuanto a una conexión de cimentación profunda, pues tendríamos lo que son las pilas y los pilotes. Bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que correspondería a una zapata. En este caso, las zapatas pues, pueden ser eh, construidas como la que estamos viendo en la pantalla, que son eh, zapatas de concreto reforzado. Dense cuenta que pues, la zapata se conforma por en este caso son zapatas aisladas, se conforma por una base de concreto reforzado también, y pues en algunos casos un dado o directamente la columna que se desplanta sobre la base, pudiendo ser una zapata aislada de columna central o pues de lindero, ¿no? Como se presenta en la imagen derecha. En este caso estoy indicando que pues todas las cimentaciones, aquí lo estoy indicando con una flecha, pues como si fuera una carga. Entonces, esa carga que estamos generando a la zapata, pues tiene que considerar que debe de soportar cargas muertas, cargas vivas y también su condición de cargas accidentales que pueden ser pues generadas por sismos, vientos, eh, oleaje, etcétera. Aquí tenemos el ejemplo de otra cimentación superficial, pues que sería una losa de cimentación. En este caso, pues prácticamente es una plancha de concreto, se hace una cimbra, se hace un armado dentro de dicha cimbra y pues se hace un colado de concreto reforzado. Bueno, aquí también podría indicarse que lleva algunas contratraves, aquí ya no se aprecian, pero pues también eso ya tendría que ver con un tema estructural. Ya colado y ya cuando ya el concreto alcanzó su resistencia, pues se hace el desplante de la estructura. Otro tipo de estructura que podría englobarse entre lo que es las estructuras o las cimentaciones superficiales, pues pueden ser los cajones o como en este caso se aprecia, pues alguna cisterna, en las cuales se conforman por una losa de fondo, muros perimetrales y pues su losa tapa. En este caso es también se incluirían dentro de lo que son las cimentaciones superficiales y que corresponderían a las revisiones que vamos a ver en este capítulo. Bien, vamos a tener que definir ahora qué es la capacidad de carga y cómo la vamos a ir estudiando. En este caso vamos a definirla como una presión o esfuerzo máximo que se le puede generar al suelo, esto en la base de la cimentación, eh, y hay que establecer que esa presión o ese esfuerzo no conlleve a la ruptura física del mismo. ¿Ok? En este caso vamos a indicar que esa revisión por capacidad de carga también se le denomina como una revisión del estado, ante el estado límite de falla. Eh, pues las teorías que ocupamos normalmente para este cálculo, para esta característica que vamos a determinar del suelo,
se conocen como de estado límite, es decir, nosotros calculamos cuál es la capacidad de carga última o con cuál establecemos que el suelo va a tener una ruptura física y nosotros vamos a castigar ese valor mediante un factor de seguridad y vamos a calcular lo que se conoce como una capacidad de carga admisible. ¿Ok? Aquí lo estoy indicando en la lámina, aquí en la diapositiva. Es importante establecer que esos esfuerzos o presiones los vamos a definir con una nomenclatura que va a ser una Q minúscula. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de presión-esfuerzo, es una Q minúscula. Si estamos hablando de capacidad de carga última, Q subíndice ULT o capacidad de carga última. Y como te estamos indicando, vamos a tener que castigar esa capacidad de carga última a algo que se va a definir como una capacidad de carga admisible, y ya que también es una presión, pues va a ser, también se va a definir con una Q minúscula, en este caso con subíndice ADM, es decir, capacidad de carga admisible, y como lo estoy comentando, recalcar que son presiones o esfuerzos. Bien, entonces la capacidad de carga admisible va a ser o se va a calcular en función de la capacidad de carga última, y pues aquí estamos indicando que la capacidad de carga última se va a dividir o se va a castigar entre algo que vamos a definir como un factor de seguridad o ya sus siglas que ya tenemos que ir identificando, que sería FS, que es el factor de seguridad. Este FS depende de algunas condiciones que ya tendrían que ver directamente con lo que se conoce del suelo. Si es un suelo puramente, bueno, perdón, si el comportamiento respecto al esfuerzo cortante es puramente cohesivo, puramente friccionante o cohesivo friccionante, saber que los parámetros que estamos ocupando para el cálculo respecto a la resistencia del esfuerzo cortante son fiables o definitivamente lo estamos obteniendo mediante alguna correlación, etc. Y pues también el factor de seguridad pues depende del tipo de estructura. Ya sabemos que los tipos de estructura pues son a grandes rasgos pues son el tipo A, el tipo B y el tipo A+. Eh, sin embargo, el factor de seguridad pues normalmente lo podemos encontrar entre rangos desde 2 hasta 5, dependiendo del tipo de revisión que estamos haciendo. Y, pues normalmente el que ocupamos para una capacidad de carga admisible en cuanto a cimentaciones superficiales es el valor de 3. Pero más adelante vamos a ir identificando cuando ocupamos un cierto factor de seguridad. Bien, lo que estamos indicando como, acuérdense, como un esfuerzo que es el Q, una Q minúscula, también podemos identificarla como una carga o como una fuerza. ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Que la capacidad de carga, que es una presión, entonces esto querría decir que es una fuerza entre el área de la cimentación. Por lo tanto, si queremos establecer la capacidad de carga en función o como una fuerza, pues nada más despejamos lo que correspondería al valor de la carga. Es decir, que la carga última que puede soportar la cimentación va a ser igual a la presión o la capacidad de carga última que se le puede generar a la zapata o a la cimentación superficial por su área de desplante. ¿Ok? Y este mismo criterio, esto que estamos indicando aquí, aplica o es exactamente igual acá. La capacidad de carga admisible, o en este caso la carga admisible, es la capacidad de carga admisible por el área de desplante de la cimentación. Y rápidamente el factor de seguridad, pues ya tenemos que identificarlo como la relación que hay entre esfuerzos resistentes y esfuerzos actuantes. Esto ya es muy importante que lo identifiquen porque muchos de las revisiones técnicas que vamos a ver más adelante tienen que ver con un factor de seguridad que es esto, ¿ok? Bien, vamos a comentar rápidamente entonces lo que sería el primer criterio para el cálculo de capacidad de carga. En este caso, vamos a identificar que la zapata tiene ciertas características geométricas, tiene un ancho que le está llamando B, tiene una D, que normalmente en algunos casos es D o DF, que es la profundidad de desplante, y aquí directamente observen en el diagrama que tenemos en la parte inferior. Este es uno de los principales diagramas que quiero que identifiquen. Vamos a hablar aquí de lo que está identificado como Terzaghi y Hansen, que está aquí, lo estoy indicando en la parte de abajo.
Comentamos que las revisiones de capacidad de carga generan o establecen una cierta superficie de falla. En este caso, la superficie de falla que plantea Terzaghi es, primeramente, es esta línea que está indicando con lo que es el vértice B minúscula y se va a la A minúscula, después hace una espiral logarítmica hasta donde se encuentra el punto D y luego una línea recta hasta donde se va el punto, el vértice M. ¿Ok? Entonces, Terzaghi plantea tres áreas o tres zonas para lo que es la superficie de falla. La primera es esta que tiene forma exactamente triangular. La segunda, esta que está indicada entre los vértices C, A y D. Y la última o tercera superficie o zona, que es el vértice C, D y E. Y él establece que hay tres zonas. La primera es la que se conoce como cuña de indentación, que es el triángulo que tenemos aquí abajo directamente, lo que aquí estaría la zapata. En este caso, el comportamiento cuando empezamos a generar la carga en la zapata es que esta zona 1 trata de penetrar como si fuera o algo similar a una punta de flecha. Y pues el criterio es que o se establece que esta zona todavía forma parte de lo que sería la cimentación porque se desplaza de tal forma que a medida que va bajando la zapata, pues esta sí, igual sigue bajando de manera vertical. Esta zona 1 empuja a la zona 2. La zona 2 la vamos a definir como una zona de deformación plástica radial. La 1 empuja a la 2 y a su vez la zona 2 empuja a la 3, donde la 3 o la zona 3 se conoce como una zona de deformación plástica lineal. Radiala tiene que ver con lo que es la espiral logarítmica que forma aquí. Y lineal tendría que ver con lo que es la línea que se forma entre el vértice D y el vértice E. Ok, más adelante vamos a hablar de una segunda teoría que correspondería a la de Meyerhoff, que es una también bastante ocupada en el medio, pero ahorita nada más vamos a hacer referencia a lo que es la ecuación de Terzaghi. Bien, entonces dense cuenta que Terzaghi establece que su superficie de falla abarca desde lo que es el vértice que dijimos B, A, D y E. Y es muy importante que identifiquen eso, o sea, dense cuenta que la superficie no llega hasta lo que es la superficie del suelo, que sería este nivel donde se encuentra el punto, por ejemplo, el punto F. La superficie de falla de Terzaghi solamente se delimita hasta dicha profundidad que corresponde con lo que es la base de la zapata. Es decir, lo ven aquí en la imagen de la que está arriba, no toma en cuenta la superficie o la parte de la superficie que llegaría hasta la superficie de falla que llega hasta la superficie del suelo, que es en este caso el punto D. ¿Ok? A diferencia de Meyerhoff establece que su superficie es muy similar a Terzaghi, pero esta sí llega hasta lo que es la superficie del suelo. Teniendo en cuenta estas condiciones, pues aquí establecemos que a nivel de desplante de la cimentación se va a generar una sobrecarga que vamos a llamar Q, aquí bueno, está indicando como Q testado, que es igual al peso volumétrico del suelo por la profundidad de desplante de la cimentación. Y rápidamente pasamos a la ecuación que vamos a ocupar para calcular, de acuerdo al criterio de Terzaghi, donde dice que la capacidad de carga última es igual a CNC, SC más QNQ. Aquí hay que identificar que es Q testado, más 0.5 de gamma por B N gamma S gamma. ¿Ok? En el siguiente video vamos a establecer la general. Aquí en la general nada más no se considerarían lo que son los factores que está llamando S, C y S gamma. Y vamos a identificar cuándo se ocupan unos y cuándo se ocupan otros. Aquí tenemos las ecuaciones exactas para calcular NC, NQ y N gamma. Y una simplificación que podemos hacernos es que si ya conocemos el ángulo de fricción interna, podemos conocer por tabulaciones cuáles son los valores de NC, y NQ y N gamma, que son los valores que vamos a conocer como factores de capacidad de carga y que aplican prácticamente en todas las teorías que ocupamos para cálculo de este valor.
Sin embargo, ya dependiendo del autor o del criterio que estemos hablando, cambian estos valores de NC, NQ y NGA.